Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en otra sesión más de este círculo Desescolarizarte. Estamos muy emocionadas hoy de recibir a estas dos bellísimas personas con un gran corazón y una muy bonita conciencia que nos ayuda a expandirnos y quienes andamos cerca de ellos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Este, y bueno, como dice nuestro flyer, el día de hoy es una sesión de preguntas y respuestas enfocadas al modelo ágil, al aprendizaje autodirigido, a un proceso de desescolarización y esta sesión, quienes gusten abrir sus micrófonos, posteriormente de la presentación de nuestros invitados lo podrán hacer y expresar abiertamente sus preguntas y por supuesto que se darán respuesta a ellas. Quiero presentarles primeramente a Jeremy Marín. Él es, lo que puedo decirles de él, muy brevemente, es que es colaborador actualmente en un proyecto de una comunidad ahora dentro de la red de aprendizaje de los centros de aprendizaje ágil llamado Educambiando, que se ubica en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Bienvenido, Jeremy. Adelante con tu introducción. Gracias. La verdad no sé cómo introducirme, pero pues estoy muy contento de estar con ustedes. Esta invitación se me hizo interesante y sorpresiva y pues estoy muy expectante y curioso y con ganas de compartir pues cualquier cosa que para los que pueda servirles, cualquier información, cualquier duda, cualquier tip, ¿no? Inspiración. Y así como que hablar de mí, de mi currículum y eso, la verdad no tengo muchas ganas, pero lo que les puedo contar para introducirme, pues es que No tengo ganas. es como hablar de que realmente la facilitación de procesos colectivos es lo que ha estado impulsándome mucho en mi propósito de vida y en las colaboraciones que hago. Y la desescolarización, el modelo ágil, la autodirección, el trabajo con infancias y familias, pues ha sido la puerta que ha abierto para mí todo un proceso de transformación personal y de enriquecimiento sin precedentes en mi vida, y estoy súper contento de poder apoyar a otras comunidades que también están incursionando. Estoy súper contento de dar cursos, talleres, formar facilitadores. Y después de ver, porque empezamos hace como 9 años y en México no había nada, no había nadie, solo habíamos 3 facilitadores. Y ver que ahora, o sea, ya hay círculos y grupos de lectura y editoriales y retiros y un chingo de cosas, me llena muchísimo el corazón, ¿no? Comunidades viajeras, familias, y entonces poder ser parte de esto, como algo que me gusta mucho del trabajo en infancias, es ver a los niños crecer y a las niñas, y entonces irlas viendo en el año, sí, en el tiempo, cómo van creciendo, es algo asombrosísimo, y también con el mismo asombro he estado viendo cómo la red y la curiosidad de familias ha ido creciendo, y pues esto ya está así yéndose en todas direcciones y estoy muy emocionado de estar aquí. Gracias, Jeremy. Bienvenido. Diego, adelante. Hola. Hola, hola. Bueno, yo estoy íntimamente nervioso, entonces voy a tratar de que esto vaya caminando con todas ustedes aquí. Eh, para mí es diferente mi acercamiento a la red, ¿no? Particularmente tuvimos un proceso em, como si fuéramos dos gemelos creciendo, gemelas, el proceso de Educambiando y nosotros como proyecto, porque hoy creo que voy a hablar desde una voz muy colectiva, porque lo nuestro nace de una intención muy clara de querer como cambiar la realidad
para las niñas y los niños con respecto a la educación, ¿no? Esto nace en Nayarit, en San Francisco, y se llamó IMIARI. Y fue un experimento, así, de verdad un experimento del corazón, de todo lo que todas esas personas que lo hicimos posible em, nos guió como nuestra intención, nuestros pensamientos, nuestros sentires, una comunidad que lo sustentaba y eso a través de todo el camino y su experimentación a través de como 7 años, a la mitad yo conozco a Educambiando a través también de algo muy bello, que fue la creación de una red de educación para la vida y la paz. A partir de ahí, en un consejo de visiones, en Bacalar, nos conocemos a través de esa red y se juntan muchos proyectos que también pues tienen otros modelos de toma de decisiones, de Hola, las ¿listo? infancias. ¿Listo para las telas? Ok, vámonos a las telas. Mamá, Estamos listos para las telas. Al menos fue Y- para las pilas. Pero bien, entonces ahí nos conocimos y a mí me encantó, fue como un descanso el encontrar el modelo porque ya no tenía que seguir como buscando cómo le quería hacer. Todo lo que ya estaba haciendo más el modelo, como que buscaba firmemente un significado muy real para mí y eso lo encontré en una respuesta de Rubén cuando le pregunté, oye, así como en un encuentro ágil, le pregunté, oye, Rubén, ¿y de verdad para qué estamos haciendo esto, no? Y me dijo como desde su corazón que realmente pues lo que estábamos construyendo eran pues, nuevos tipos como de gobernanza, ¿no? De cómo construir sociedades y eso así también a mí me explotó la mente, ¿no? Como que fue como, oh, sí, esto es un modelo que va a abarcar muchísimas cosas y que el despliegue que tiene pues sí es un mayor como impacto el que puede generar y además no es algo que es autoritario, ¿no? Entonces fue de un descanso para mí. Y desde ahí pues lo procuré estar ahí. Me he alejado un poco después de que tuve la experiencia con el centro. Ahora ha sido como facilitar mi vida. Realmente encontrar en esas herramientas y mi propia experiencia de vida como algo que también pueda modelarle al mundo. Y ahí pues termino por el momento mi participación agradeciendo a esto. Gracias por aceptar mis nervios colectivamente. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, Jeremy, ¿en qué momento de tu vida eliges eh, conocer el modelo ágil? ¿Cómo llega a ti? ¿Cómo lo descubres? ¿Qué estabas haciendo? Eh, ¿Cómo llega y qué impacto te genera que eliges seguirlo? Ok, son como 3 preguntas en una, pero yo siento que no lo descubrí, el modelo ágil me descubrió, o sea, llegó a nosotras en 2016, si mal no recuerdo. Empecé con Avi, mi colega, Abigail González, Educambiando. A través de conversaciones y de insatisfacciones, ella venía de sacar a sus hijos de la escuela, renunciar a su, ay, ¿cómo se llama esto cuando eres maestra? Su plaza, desescolarizar a sus 4 hijos y empezar de cero prácticamente, cambiarse de ciudad. Y yo venía también de cambiar de profesión, dejar de hacer lo que hacía de la carrera que estudié diseño industrial. Y bueno, nos juntamos y en un resumen muy grande, pues simplemente ella traía el palo seco y yo traía la chispa y hicimos fuego. Entonces decidimos empezar Educambiando, así, sin más, ¿no? Rentamos una casa a través de meses de conversaciones y nos dieron la oportunidad de tener un programa de radio. Entonces durante un año tuvimos un programa de radio que se llamó Educambiando
y allí hablábamos de todos estos temas de desescolarización y cambios pedagógicos y la evolución de la educación, porque era nuestro rollo. Y en eso, gracias al programa de radio y a que pusimos lonas por todos lados de que estábamos abriendo, pues llegó Rubén, que es este personaje que acaba de comentar Diego, y Rubén venía de Estados Unidos justo de un proceso de incubación donde estaban entrenándose los fundadores, por así decirlo, de los Agile Learning Centers en Estados Unidos. Entonces, él venía de estar allá, no le, estuvo unos meses aquí y literalmente tocó la puerta, entró, dijo: soy Rubén, tiene 5 minutos para hablar de los Agile Learning Centers, y así como evangelizador nos contó todo, lo invitamos al programa de radio, nos encantó la revolución de ideas que tenía con respecto al mundo educativo, que según nosotros éramos muy revolucionarios, pero había un punto que no estábamos tocando, que era que estábamos creyendo, estábamos teniendo un acercamiento hacia la transformación, creyendo que solo había que cambiar los contenidos. Como que en nuestra mente era, pues sí, en lugar de matemáticas, español e historia, hay ciencias humanas, colaboración, desarrollo personal, pues ya, ¿no? Ese es el truco, cambiar los contenidos. Pero lo que la red ALC a través de Rubén nos hizo ver es que no, hay que poner atención en el contenedor cultural por el cual llegan estos contenidos, porque los contenidos se nos van a olvidar, pero el contenedor cultural va a ser parte de nuestra personalidad, nos va a moldear, ¿no? Como, como se ha visto y demostrado, que los contenidos se olvidan, pero el contenedor se recuerda. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de, no sé, todas las tablas de multiplicar o de cosas que alguna vez supieron, despejar X? Pero ¿a quién se le ha olvidado competir? ¿O a quién se le ha olvidado castigar? ¿O a quién se le ha olvidado obedecer? Ese tipo de cosas no se olvidan, ¿no? Forman parte de nuestra personalidad y no habíamos puesto atención en ese punto. ¿Cómo pudimos haber estado tan ciegos? Y entonces eso fue una gran revelación. Le agarramos la onda al modelo ágil, nos encantó, que traía esta fresca perspectiva de es tan importante el contenido como el contenedor. Y no teníamos herramientas nosotros en ese momento, nosotras, para atender el contenedor, solo teníamos herramientas para el contenido. Entonces, pues fuimos a todos los entrenamientos, le abrimos las puertas a Rubén, hicimos un montón de cosas, y en ese entonces no había ninguna red ni nada en México, ¿no? Ahí prácticamente empezó. Y cómo ha impactado en mi vida. Uf. Bueno, no sé ni cómo decirles. Les voy a abrir la intimidad de mi casa, pero desde hace mucho tiempo, donde sea que vivo, siempre tengo un pizarrón gigante, porque ya no puedo vivir sin tener retroalimentación visible de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, ha impactado en mi vida de muchas maneras, porque este tema de trabajar con infancias, la desescolarización, solo fue la punta del iceberg para empezar a hablar de temas en los que yo no había realmente puesto atención, como cómo se maneja el poder dentro de un grupo, ¿no? ¿Cómo manejo yo el poder? ¿Contra quién estoy compitiendo? ¿Qué estrategias de competencia tengo, no? ¿Cómo estoy satisfaciendo mis necesidades no satisfechas? ¿A través de cómo? ¿A través de qué? ¿Cómo me estoy comunicando? Entonces, todas estas herramientas que el modelo ágil traía que llevaba a esos puntos, ¿no? De cómo confluye un poder en un grupo, de cómo se crean espacios de toma de decisiones, de autogobernanza, pues hizo inevitablemente que todos los que estábamos trabajando allí tuviéramos que poner muchísima atención en el espacio interno de cada una, ¿no? No íbamos a poder hacer eso si no evolucionábamos como personas, porque el modelo ágil es muy difícil de replicar si realmente no vives esas transformaciones. Me imagino que es como lo que viven algunos coaches o terapeutas. O sea, no puedes llevar a un lugar a nadie a donde no hayas estado, ¿no?
Entonces, como que pretender trabajar con niños con desescolaridad y sistemas de gobernanza y resolución de conflictos y autoconocimiento y autodirección, no lo podíamos hacer si nosotros primero no entendíamos nuestra propia autodirección, nuestras propias motivaciones personales, ¿no? Nuestros propios procesos internos, nuestros duelos no resueltos. Entonces, pues fue complejo porque al mismo tiempo que hacíamos algo que nunca habíamos hecho hacia afuera, teníamos que hacer algo que no habíamos hecho hacia adentro. Y a la vez, pues las cosas mundanas, ¿no? De administrar un centro, que las familias se quejan, nadie nos entiende qué chingados estamos queriendo hacer porque parecía que fue más radical de lo que imaginábamos. Entonces, pues todo eso fue una medicina muy potente y ahí dejaría la respuesta, ¿no? Así lo conocí en 2016 y en resumen, así ha impactado mi vida, ¿no? Como en todas direcciones. Gracias, gracias, Jeremy. Muy, muy interesante. Yo, honestamente, no conocía toda esa historia. Muy interesante. Y efectivamente es esto que solito llega cuando ya estás en otra frecuencia, en otra vibración. Dice Ivonne, desaprender para aprender. ¿Alguien hasta este punto que quiera hacerle una pregunta a Jeremy con lo que nos acaba de compartir? Muy bien. Este proceso, ¿cómo ha permanecido en tu vida? Ahorita nos mostraste tu pizarrón y es algo que definitivamente se nos queda como una filosofía, una forma de vivir. ¿En qué otras áreas de tu vida te ha funcionado estas herramientas para poder desarrollarlo y además el resultado que has obtenido te ha gustado? ¿Crees que hubiera sido diferente de hacerlo de alguna otra manera? Ahí me quedo. Esta vez son como 5 preguntas en una sola, pero a ver. Me da el chance de también responder el por qué no trabajo, o sea, no tengo hijos ni hijas y trabajo con infancias, porque lo menciono. Absolutamente no me fui por ahí porque lo considero muy personal, pero si realmente están abiertos a compartirlo, lo agradezco de corazón. Bueno, es que cuando lo dijiste como que también me lo pregunté y solo lo quería compartir. Y es que para el trabajo con infancias, que alguien no tenga hijos o hijas es increíble, porque alguien tiene que llegar fresco, ¿sabes? Alguien tiene que llegar sin haber lidiado con sus hijos en su casa, alguien tiene que llegar bien descansado, con la mente fresca, después de haber hecho sus hobbies. Alguien tiene que llegar sin cansancio. Y entonces, pues yo he cumplido ese rol en las comunidades en las que voy, ¿no? Soy la persona que no tiene hijos e hijas, pero igual ayudo a maternar y a paternar. Y sí noto una diferencia de energía, eh, de vitalidad, ¿no? Entre las familias que pues tienen que estar atendiendo, además de un centro, el trabajo o dar clases o así, su vida personal con sus familias, ¿no? Y también creo que es rico cuando hay personas que trabajan, hay personas que son papás y mamás y personas que no, y son parte de un equipo que trabajan con niños y niñas. Porque creo que algo pasa cuando te vuelves papá, que no he podido experimentar por mi propia cuenta, que tiene una gran riqueza y valor, pero también algo pasa cuando no eres papá. Como que confías más en la infancia, tienes miedo de que les pasen cosas malas, desde mi punto de vista. Entonces,
como que lo siento más como mis hermanos, mis compas, a los niños y a las niñas. Y creo que esa perspectiva ayuda mucho, refresca un montón, y yo me inspiro también de quienes son papás y mamás, porque tienen otro mindset que yo no puedo comprender, porque no es mi vida esa, y entonces como que así nos influenciamos, y siento que pues que haya distintos géneros, distintas edades y distintas situaciones de no papás, no mamás, y sí papás, en un equipo lo vuelve muy enriquecedor para las infancias. Y dejando eso de lado, ay, ¿qué me habías preguntado? Bueno, es que el modelo ágil para mí realmente solo es la punta del iceberg, porque no diría que ese es el centro de mi vida y esas son las únicas herramientas que utilizo. Diría que más bien el modelo ágil fue un muy buen inicio, el mejor inicio que pude haber tenido, ¿no? Fue empezar con el pie derecho a meterme a este mundo de construcción, desescolarización, y abrió la puerta a mil cosas que me maravillan, ¿no? Prácticas narrativas, art of hosting, comunicación no violenta, procesos de autodescubrimiento, Dragon Dreaming, psicorporalidad, contact dance, o sea, se abrió una cosa increíble porque todos los loquillos, pues estábamos oliendo la miel, ¿no? Y donde hay miel, pues hay abejas. Entonces, justo en este tipo de encuentros, como el que comentó Rubén, pues de repente empezamos a imantarnos, a juntarnos, a compartirnos información, y mi vida se ha visto muy enriquecida de los cientos de personas que están en una búsqueda de una realidad distinta, de una transición social, que han encontrado en el modelo ágil algo muy relevante, como esa pieza del rompecabezas que les hacía falta. Y el modelo ágil no es perfecto, tiene piezas del rompecabezas que le hacen falta también, y cuando vamos complementándolo con otras prácticas y herramientas, pues se vuelve una cosa increíble, transformacional, que recomiendo mucho vivir en esta vida, y ha impactado pues en todas direcciones, o sea, desde que he tenido juntas de cambio con mis parejas, uso la comunicación no violenta con todas mis colaboraciones, eh, mi propio Kanban personal es lo que me guía y me da tranquilidad interna para poder darle seguimiento a un montón de proyectos bien diferentes sin estar estresado, ni siquiera me tengo que acordar de las cosas, tengo mi tablero ahí, tengo un buen flujo de trabajo. Entonces, pues sí lo veo que ha sido una herramienta muy impactante, y sobre todo, lo que más me gusta es el contenedor social que se ha creado aquí en Jalapa alrededor, ¿no? O sea, es una cosa súper bonita. Si quieren ver lo bonito, vengan a Jalapa, porque pues como que se hizo una cuna de facilitadores aquí, de facilitación. Hay muchísimas personas que saben del modelo ágil, y cuando nos damos cuenta ya hay panaderías usando herramientas, ya hay grupos de feministas, activistas, guardianes del bosque, guardianes del río, sociedad por la democracia. O sea, ya no sabemos ni hasta dónde llegó, pero se empezó a crear una cultura a nivel ciudad, ¿no? Entonces, esta cultura que se empezó a crear, pues aglutinó a familias, a empresarios, a hippies, a activistas, a todo tipo de personas, y pues eso se siente muy bonito, el poder notar que cada una de nosotras podemos ser en colectivo un vórtice de transformación donde sea que estemos. Y lo que aquí fue el punto de reunión para empezar a darle vuelta a la energía fueron las infancias. O sea, empezamos con los niños y las niñas, pero al final no solamente impactó a mi vida, sino a todas las familias que vinieron, porque las familias empiezan a organizar, a adquirir herramientas, a cambiar su forma de comunicarse en sus casas, no solo con sus hijos, sino en sus trabajos. O sea, se riega el tepache, como decimos en mi pueblo. Y pues esta regada de tepache estuvo buena o está siendo buena, y no podría detenerme en el cómo ha impactado en mi vida, porque no solo es mi vida, sino la vida en colectivo que vivimos, sino cómo ha impactado al colectivo.
en todas direcciones. Entonces, a nivel relacional, a nivel trabajo, a nivel introspección, a nivel colaboración, pues creo que sí ha tenido un impacto que recomiendo al menos intentar probar, ¿no? Y creo que respondí, ¿verdad? ¿O no? ¿O me falta alguna? No, perfectamente. Sí, perfectamente. No, está bien así. Gracias. Perdón. ¿Alguien, después de esta subida intervención de Jeremy, quisiera comentar algo? ¿Alguien que acá se haya quedado con inquietud de saber un poco más de algo? Yo, Sí. ay, perdón, a ver. Hola, Jeremy. Ay, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Ok. Es que estoy entre mi cel y la compu porque mi cel se me sale muchísimo y bueno, este, me encanta escuchar también como dicen al lado, yo no me sabía ciertas partes de la historia de los ALCs aquí en México y me encanta. Entonces, ahorita que comentas tú las herramientas que utilizas desde con tus parejas o con tus amigos o en los proyectos, las comunidades donde participas y colaboras, me entra una duda porque justamente yo los últimos años, desde que empiezo también pues con ustedes, contigo, con Gainco y Abby, con el modelo ágil, tantas herramientas al principio como que me abrumaron, pero ya después como que solté todo, ¿no? Y poco a poco las he ido como incorporando a mi vida, ¿no? Y yo también como tú tengo mi calendario aquí y luego el de la semana y el del año, ¿no? Entonces también yo para mí sí veo como un antes y un después en el uso de todas estas herramientas. Pero mi duda es, ahora que comentas que como que tienes varios proyectos, si podrías darnos algún tip o algo que te haya funcionado a ti como para, bueno, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿no? Y tengo pues también varios proyectos desde que conozco como las herramientas ágiles como que entré en mi mundo de autodescubrimiento más profundo. Entonces, mi duda por ahora es si tienes algún un tip o consejo que me puedas o nos puedas dar a todos como para irle metiendo así como gasolina. Yo sé que vamos cambiando y todo y que a veces a lo mejor un proyecto pues ya tiene que como que tienes que soltarlo, pero en el caso de los que no, o sea, ¿cuál es como tu consejo que nos podrías compartir para, ay, no sé cómo no sé la pregunta, para llevar todos los proyectos a cabo? Si tienes alguna recomendación de eso. Ay, qué pregunta tan difícil, porque además es muy general, ¿no? Es una pregunta abierta. Me ayudaría si fuera más específica, pero a ver, sí me llega algo. Lo primero es, bueno, un poco de contexto. Educambiando actualmente ha evolucionado. Somos ahora una asociación civil, ya no somos un centro que atiende a las infancias. El espacio de escuela, el espacio físico en el que van los niños y las niñas, lo cerramos el año pasado y actualmente estamos trabajando por proyectos. Uno de esos proyectos, por ejemplo, es el centro comunitario, que sí es un espacio físico que está en Jalapa, en el centro de Jalapa, y ahí no está especializado en infancia, sino en todas las personas. Entonces, otro proyecto que tenemos, yo estoy acompañando a un colectivo en Bacalar para hacer una comunión interinstitucional. Con las mismas herramientas que los niños y las niñas se ponen de acuerdo, así las mismitas, las estamos usando para que empresarios políticos, pueblos originarios, activistas y comunidad científica puedan organizarse para hacer toda una movida de cuidado lagunar, ¿no? Y al mismo tiempo también hay un proceso de familias viajeras que están decidiendo hacer world schooling, ¿no? Y al mismo tiempo estamos llevando proyectos para introducir estas herramientas en el mundo escolarizado, en la escuela, aprovechando que la NEM, la nueva escuela mexicana, que es la propuesta de AMLO, da mucha pauta para que, o sea, dice justo las cosas que nos abren la puerta para nosotros acercarnos a la SEP.
Entonces, como estos llevamos un montón de proyectos al mismo tiempo y con la pregunta de cómo hacer para llevar los proyectos al final. Bueno, la primera, yo no sé qué es tener hijos, pero sí sé que es darle a luz a algo más grande que tú. Y diría que estos proyectos es algo más grande que yo, que tienen su propia vida, su propia conciencia y su propia intención. Realmente yo solo les estoy alimentando y cuidando para que crezcan sanos, pero esto es del colectivo y yo no controlo el destino de estos proyectos, aunque sí haya una especie de visión, de proyección futura o de canalización o de trabajo en ello, pero el ciclo de vida que tenga cada proyecto diría que no está en mi control ni en el ninguno de ustedes, ¿no? Entonces, primer tip, entender esto. Los proyectos son entes vivos que nos están usando a nosotros para existir y no, escapa de nuestro control si se van a terminar o no, porque lo que nosotros imaginamos que es la finalidad de ese proyecto es como nosotros querer que nuestro hijo sea artista cuando lo vemos pintar y termina siendo doctor. O sea, no tenemos ni idea de en qué se va a convertir cuando crezca lo que sea que estés alimentando ahorita. Primer tip. Segundo tip, pues ten un buen equipo. Sí, ya que al menos ahora que trabajo más con adultos que con infancias y he estado trabajando mucho justamente con la cultura del buen trato en hoteles, restaurantes, todo tipo de colectivos, justamente construyendo el contenedor social, porque el punto que se puede tornar más flaco dentro de las mejores creaciones que podemos ver ahora es el aspecto social. La gente se pelea, discute, no sabe cómo resolver sus conflictos, cómo entenderse, peleas de egos, juegos de poder. Todo eso hace que el colectivo más hippie, radical, de transición social de la nueva conciencia universal que te puedas imaginar, tiene problemas porque no se ponen de acuerdo. Entonces, pues diría que tener un buen equipo te lo va a dejar muchísimo más fácil. Y también agregaría que pues tener un buen kit de herramientas que se usan, porque es como el botiquín. Si te cortas y no abres el botiquín y sacas las cosas, pues de nada sirve que estén ahí. O sea, es como si no las tuvieras. Entonces, tener evidencia o evidente para ti o para las personas cuáles son las herramientas que están disponibles en este equipo cuando pasen ciertas cosas, puede hacernos ser un equipo colectivamente más inteligente y poder responder mejor a todos los asuntos que tenemos que crear juntas, ¿no? Así que ten tu kit de herramientas a la mano disponible y visible. Asegúrense de estar construyendo un equipo que, que se aman y que están enfocados en la misma y que están listas para que sus problemas no sean un problema, sino sean una pauta de crecimiento para lo que sea que estén haciendo. Y recuerden que nosotros estamos siendo servidores de proyectos mucho más grandes que nosotros, que impactan muchísimo más, y a veces nuestro control y nuestras intenciones opacan esto, lo reducen, lo disminuyen. En serio, es como si fuera un niño o una niña, ¿no? Entre más expectativas le pongamos encima, más se va a revelar y no nos va a gustar por qué camino está tomando y qué novia está eligiendo y qué profesión está agarrando, ¿no? Pero al final, pues nosotros estamos para que existan. Y como ya menos me voy a ir, porque tengo que dar un tallercito en 15 minutos, pues les agradezco mucho esta invitación. Encantado de seguir viniendo y seguir compartiendo. Y me quedo 5 minutillos más para ver qué pasa después, cómo le va al Diego. Y pues nada, espero haber respondido, que haya sido útil lo que te dije, Moni. Sí, muchísimo, mil gracias, de verdad. Gracias por... Nos vemos pronto en otra. Gracias, Jeremy.
absolutamente útil, incluso para mí también, me resuena muchísimo tus reflexiones. Creo que es algo de lo que también debemos estar constantemente en recordatorio, para no perder el foco, para no perdernos entre, porque estoy aquí y me siento súper conectada y resueno y me llegan mensajes apropiados justo para este presente, ¿no? Pero luego ya termino, salgo y regreso al mundo. Y entonces, ¿cómo me sostengo ahí? ¿Cómo continúo? ¿Verdad? Porque no estoy en ese bello lugar que ya se está transformando, que es Jalapa. Y mi entorno todavía no es así. Entonces, está muy lindo el mensaje, muchas gracias. Por supuesto que se llega, y así como a mí, entre todos tus comentarios, ha de haber algo que llegó en los corazones de todos los que estamos acá viéndonos y acompañándonos. Gracias. Bien, es el turno de Diego. Ya estás más tranquilo. Ya, acompañado, sin duda. Sí, sin Por duda le supuesto. agradezco ahí el prefacio de este asunto, porque sí se necesitaba y es como para que se cache más la esencia de lo que genera esto, ¿no? Entonces sí, estoy un poco más tranquilo, a ver si canalizo los mensajes apropiadamente, como dices. Confiando, confiando. Habemos muchas personas aquí, Diego, que te conocemos, otras más de tiempo antes que yo, y que hemos tenido la oportunidad de que nos acompañes en ciertos procesos. Y yo creo que todos hemos coincidido en que tu energía es muy amorosa, de contención, de comprensión, de empatía. Y quisiera empezar con esta pregunta de que si es esto algo que tú fuiste modelando y madurando a través de que empezaste el proyecto de, de tu centro, donde trabajaste con infancias, porque como decía Jeremy, a trabajar con los niños definitivamente nos hace ver más allá. eh, y abrir nuestra esencia para acompañar desde una postura más sincera. Entonces, estas habilidades tuyas, ¿cómo se fueron desarrollando? Mm, Eso me lleva muy atrás, agradecidamente. Creo que siempre he sido como un chico sensible desde pequeño. Siempre fue como eso una particularidad mía, tanto que bajo nuestra cultura pues llegaste a ser el que lloraba un montón por un montón de cosas y pues era el que le decían pues qué chillón eres, ¿no? Entonces uno va como amoldándose a estos rasgos culturales y como que pues más bien también fui un poco rebelde ante todas las cosas que me sucedían, ¿no? Ante la autoridad y ante todas estas cosas, pero desde el lado sensible de la cosa, ¿no? Entonces traté de entender todas las miradas que pasaban alrededor mío, lo que me pasaba a mí, lo que me estaba pasando con mi familia y, y como que dentro de asimilar mi propio proceso, dije que eso, o sea, había muchas cosas que pudieron haber sido diferentes, que tal vez a mí me hubieran dado la posibilidad de ser diferente, pero que ahora yo con mi reflexión eh, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, pues sí, desde joven empezó todo este asunto de mi interés particular por cambiar el mundo, porque veía que pues estaba muy desequilibrado, ¿no? Como era un tanto injusto y era un tanto como, pues, agresivo. Y particularmente no me gusta mucho, ¿no? O sea, sé que tenemos nuestro carácter y hay que forjarlo, pero pues lo que más me intencionaba era como, pues sí, sí podemos vivir en un mundo de amor, ¿no? O sea, incondicional y el amor es como, pues no es como el amor de una pareja, ¿no? Es simplemente pues tú ser amor y esa persona que quieres como modelar ante el otro. Y pues casi siempre fue como modelar mi propia como conducta, ¿no? Mucho tiempo.
Ahora hace poco que pasé por un proceso de, pues sí, de cuestionar tal vez esos fundamentos como cómo construí mi ética y mi moral, que me han servido para otra vez fortalecer las raíces de lo que uno es, ¿no? Entonces, em, sí, eso fue mi interés particular desde cómo las infancias pierden muchas cosas cuando son tratadas como violentamente, ¿no? O sea, como que vas haciendo muchas más barreras, vas creyendo muchas más cosas, haces unos juicios muy severos sobre ti. En realidad sí somos una cultura violenta. Entonces, eso fue mi motor de querer como transformar algo y pues mi camino de desde la educación universitaria hasta hace poco pues fue llevándome hacia eso, ¿no? Cómo buscar y hacer el nodo de una red que está intentando cambiar muchas cosas. Ahí creo que eso fue lo que motivó muchísimo, como mi esencia siempre ha sido esa, después me di cuenta que en ese ser bondadoso o procurar la bondad ante otra cosa, pues hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Y en la pureza de los niños y las niñas, pues encontré mucho también eso, ¿no? O sea, yo no quería ya como, o sea, sí quería ser como un ejemplo, tenía que serlo, estando en esa posición de facilitador también, lo cual también te carga de un montón de responsabilidades, que si tú tienes vocación las vas a querer asumir, em, y si no, pues nada más date tiempo a que todo fluya bien. Y, y ahí, pues, ahí he encontrado como las respuestas a muchas de las cosas que he venido a hacer a esta vida. Entonces, sí, eso ha sido lo que ha cultivado mi empatía, mi compasión y todo esto. Y saber que todos somos procesos, ¿no? Así como yo he pasado por lo que muchas de ustedes han pasado, entonces puedo mirar la situación con ojos de pues no, o sea, de haberla vivido, de haberla ya como experimentado y como dijo Jeremy acerca de los coach, pues sí podemos como, si nos es solicitado, pues compartir la experiencia, ¿no? Que eso es lo que ahora yo trato más de hacer. No estoy tanto en muchos proyectos porque la verdad agoté un poco la capacidad cerebral en estos últimos años por varias razones. Entonces, pues ahora estoy en un periodo de descanso que también me ha servido mucho para contemplar e integrar todos estos aprendizajes que he tenido y cuáles son las cosas que quiero seguir como fomentando tanto en mí como como en mis alrededores, ¿no? Y así ya no tanto como que medir el impacto de mis acciones, porque antes era como, güey, vamos a cambiar el mundo así, pero por todos lados. Ahora, bueno, vamos a cambiar, sí, el mundo, pero vamos lentito y vamos más contentos y disfrutando así a detalle toda la cosa, porque de verdad todo lo que dijo Jeremy a mí me resuena mucho y además es como si naturalmente nos vamos como uniendo como especie humana a través sí, de una interacción muy natural. Y eso es lo que realmente también a mí me nutre un montón de todo esto. Y ahí dicen que pare. ¿Alguien de acá de quienes nos acompañan quieren hacerle alguna pregunta a Diego? ¿Algún comentario? Abra su micrófono. Bueno, ¿cómo llegar y cómo descubres los centros de aprendizaje ágil? ¿Qué te mueve? ¿Qué te impacta y qué se queda a partir de ese encuentro? ¿Nos comentas esa experiencia? Sí, como yo conozco Educambiando en particular, fue a través
de nuestro proyecto, que se llamaba IMIARI, fue invitado al Consejo de Visiones a formar parte de la Red de Educación para la Vida y la Paz. A partir de eso, esa red o sea, se estaba conformando y, y usaban herramientas, o bueno, sí, usaban, luego ya usaron el modelo ágil para, para facilitar mejor sus procesos, pero antes de eso usaban herramientas como la sociocracia, ¿no? Como una forma de toma de decisiones de una organización colectiva con una motivación. Y sus proyectos los hacían con esto que dijo Jeremy acerca de que son herramientas como el Dragon Dreaming, que es cómo hacer proyectos. Entonces esto nos lleva a conocer a Educambiando, ¿no? Y entonces nos iban a facilitar un taller o un AL, que es como la formación de facilitadores, y nos íbamos y fuimos a Jalapa, pero no sucedió este taller con respecto a la red, pero pues yo sí me quedé ahí y me quedé una semana a vivir con ellos, ¿no? Una semana completita me quedé a vivir todo el proceso. Entonces, más allá de haber tomado como el entrenamiento como facilitador, pues viví ahí con ellos el proceso para todos, ¿no? Ellos como facilitadores, cómo era para los chicos ya en acción, cómo era para, pues para todos la experiencia, ¿no? Entonces ya viví la experiencia con ellos y fue como, pues maravilloso para mí, era como, esto era como lo que quería estar viviendo, ¿no? Esto es lo que quiero llevar a cabo también en el centro en el que estoy, que tenía una, una estructura muy orgánica y muy flexible, fue muy bello también construir Imiari, ¿no? Fue como una colección de muchas cosas y lo que a mí me permitió el modelo simplemente fue explotar mayormente la idea de Imiari, ¿no? Fue como, ahora tengo más herramientas aún para que esto se vuelva algo mayor. O sea, Imiari termina por una como división de ideologías, por así decirlo, ¿no? O sea, porque también fuimos tal vez muy conscientes de que el camino tenía que ser separado y eso no impedía que todo lo demás se siguiera formando. Y ahora estoy muy feliz porque mucha de esa gente que pasó por Imiari tiene proyectos o se dedica a algo educativo, así como dijo Jeremy en la ciudad de Jalapa, pues también ahí impactó en la formación de mucha gente que su interés eran o las infancias o dar talleres o compartir con los niños. Y entonces pues ya ahora o tienen proyectos de verano o tienen escuelas o se dedican a dar clases de otras cosas. Y entonces se vuelve como o sea, como una nebulosa, ¿no? Así, bueno, una estrella que explota y pues se vuelve así la conformación de miles de otras cosas más, ¿no? Entonces también ese cierre de alguna manera, por más que haya sido como abrupto, pues fue como tenía que ser, ¿no? O sea, se tenía que dar ese cierre para que también se abrieran muchas más otras cosas y estoy yo muy orgulloso de eso, ¿no? Y entonces ahí conozco yo a los Educambiando y nos volvemos muy, yo vi cómo ese modelo lo vi impactado en mí directamente, no lo vi impactado en los chicos, fue como, a mí me permitió como otra, o sea, si ya era un soñador porque me invento mundos, eso es como un poco lo que hace mi ser, se inventa mundos para que o se sienta seguro o haga que se sientan como en paz los demás, e invento mundos. Entonces, pues eso me permitió como enfocar todo lo que ya había desarrollado en mí y ahora con herramientas que era como, ok, como lo que mostró Jeremy ahorita, ¿no? Su calendario y el Kanban te permite llevar a cabo 10 proyectos a la vez, ¿no? Entonces es como, ya nada más es que tú tengas un límite de verdad físico, como que te digas, no, no, párale, para un poco hasta aquí, no debes como ir más allá, que eso es un consejo que yo doy, porque te da tanto, así como, wow, son tantas herramientas y te detona tanto que quieres hacer mil. Así como me sentí yo y así se siente la gente cuando de verdad es como si estuvieras en droga. Es como vas a uno de estos encuentros y es como un levantón de, wow, ¿qué está pasando? Toda esta gente de verdad como que
porque libera un montón de patrones, ¿no? Eso es lo que me gusta a mí, liberar patrones, y es lo que hace un poco el camino a la desescolarización más importante. Entonces, eso es lo que realmente así los conocí y lo viví y siempre me voy por las nubes, pero bueno, hoy sí regresé y hay unas manitas levantadas, así que le voy a dar la voz a esas manitas. Pero Moni y luego Viviana. Adelante. Gracias. Diego, ¿tienes alguna herramienta favorita o tus top 3 o tus top 5 que uses como tú después de haber como encontrado todas estas herramientas? ¿Alguna que uses mucho, que nos recomiendes, que te haya servido para hacer algún cambio en tu vida personal? Algo, no sé, algo acerca de las herramientas, alguna, si nos las puedes compartir. Sí, con gusto. Antes era fanático de las herramientas así visuales, ¿no? Pero ahora la verdad la única y mi favorito de todas, sobre todas las cosas, es solamente tener un diario, ¿no? En verdad, sí, tengo libretitas por todos lados, ¿no? Y se acaban y es como, no sé, ¿no? Chingos de libretitas por todos lados, cuadernos, miles de sueños y vas escribiendo ahí. Entonces, creo que tener una libreta a tu lado eh, es maravilloso. O sea, porque tú no sabes cuándo te va a llegar la inspiración o aquí está la cosa. Y eso es una de las cosas más bellas como de las que trata el modelo de darle luz, es que en todo momento estás aprendiendo, ¿no? Entonces, más bien es que te hagas consciente de que en todo momento estás aprendiendo y que, o sea, no solamente a través de la escuela y su estructura se aprende, ¿no? Te ayuda, o sea, sirvió para algo. Ahora, pues queremos evolucionar la educación hacia otros niveles. Por eso es esto, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, es eso, pero cuando hacía proyectos así más colectivos, pues el Kanban es una de las buenas, como sí, sobre todo porque tienes 4 columnas, es muy estructural y una está haciendo como tus sueños y luego lo que estás haciendo y lo que traes pendiente y lo que ya finalizaste, ¿no? Entonces es muy sencilla, visualmente es muy sencilla. Tú nada más pones tus intenciones y ahí vas viendo qué prioridad, a qué le estás dando prioridad de tu vida, ¿no? O sea, el Kanban es para a qué le das prioridad, ¿no? Y entonces eso en algún momento te ayuda a ya no necesitar la herramienta visual y pues ya tú más bien ya priorizas, no sé, hoy tengo que hacer yoga o tengo que desayunar o tengo que tal o lo que sea, ¿no? Lo que sea, tomar café o divertirme y ya vas poniendo tú realmente todas tus intenciones ahí y son claras para ti. Entonces visualmente te ayudas, la cultura ágil también es una cultura de retroalimentación constante. Entonces, entonces tú intencionas algo y la retroalimentación siempre va a ser tu herramienta. Entonces, y más si lo documentas o lo haces visual, pues tienes un siguiente refuerzo como en el proceso cognitivo de tu cerebro para acordarte qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso también ayuda. Y para el, el de intención y de acción y de reflexión y de documentación, a mí me gusta mucho, ¿no? Es como, y así puedes hacer también proyectos, ¿no? Es como el Dragon Dreaming que dijo Jeremy para hacer proyectos porque te hace como colectivamente poder como construir algo. Así nosotros, más o menos que construimos Imiari con un algo así, de participación colectiva, pues fue para poner de acuerdo a 50 personas en un sueño, así como qué es lo que más quieres para tus hijos, ¿no? Y cómo lo quieres, ¿no? Ahora que puedes elegirlo, ¿qué vas a hacer con esa elección y cómo vas a hacerlo? Entonces, esas son como mis favoritas realmente. Bueno, había una esa se la voy a preguntar a Gainco. Es parte, creo que de las prácticas narrativas
pero ay, era para como decirle a tu equipo tus mejores, como sus mejores cualidades. Entonces lo ponías al centro y como reflexionabas sobre las mejores cualidades de tu equipo. Esa fue una herramienta que la verdad para solucionar conflictos en IMIARI pues funcionó, ¿no? O sea, como que al menos como que armonizó a todos los que asistimos, porque no todos asistimos. Entonces, estuvo bien. Hay muchas herramientas, es que hay trabajo emocional, trabajo energético, trabajo físico, trabajo mental. Es como una colección de herramientas y sobre todo de experiencias. Es lo que me gusta también. Te deja una experiencia sensorial, entonces, pues lo recuerdas. Recuerdas el contenido y el contenedor lo recuerdas, ¿no? Entonces eso. Espero haber respondido con creces tu pregunta. Sí, gracias. Sí, totalmente. Muchas gracias. Entonces va Viviana y después Nicole. Diego, buenos días. Yo tengo dos preguntas. ¿El modelo ágil aplica para todos los niños o tú sientes que hay niños que no podrían encajar o quizás no es la palabra encajar, pero no les caería bien el modelo ágil? Esa es mi primera pregunta. Esa pregunta me gusta porque yo me la cuestioné muchísimas veces. No quiero decir que, o sea, yo creo que aplica para niños y para adultos, ¿no? O sea, aplica, lo puedes intentar, ¿no? Hemos visto dificultades en ciertos como procesos y además también hemos visto que la propia autodirección de los chicos de alguna manera los lleva a buscar también como cierta estructura para ellos de querer como todavía un sistema escolarizado, ¿no? Más allá de que ellos ya también hayan pasado por una experiencia desescolarizada, como que ellos también toman la decisión de, ok, bueno, como que aquí más o menos he descubierto mis pasiones y las he llevado a cabo y sé, o como que desperté en mí una cosa, pero también como que por este lado, como que ya yo no voy a poderme a cuestionarles por qué quieres irte a estudiar a la escuela, ¿no? O sea, eso ya tú a través de tu propia experiencia lo construiste y también yo voy a confiar como adulto en tu decisión, porque además ahora es una necesidad para ellos, ¿no? Entonces, es una necesidad de querer aprender de esa manera que toda su intención está en eso, ¿no? Entonces, pues les va como bien, ¿no? Y de todos modos tienen ese otro chance de ir a seguir explorándose, ¿no? A seguir conociéndose y a seguir desarrollando proyectos por fuera de lo que conocemos como sistema. Otra de las que he visto que quiera que esté como en el espectro neurodivergente, o sea, si tú como facilitador no tienes las herramientas para llevarlo a cabo, ahí te puede costar muchísimo trabajo, ¿no? Te puede costar mucho, mucho trabajo porque además no conoces todo como el proceso también de desarrollo de una personalidad así. Se puede intentar, a una amiga que también fue parte de Educambiando, lo intentó ahí en Vallarta, y eran 5 chicos con como diferentes grados del espectro, ¿no? Y claro que pues es complicado para una sola persona, ¿no? Se requiere mucha más como acompañamiento, ¿no? Un mayor equipo tal vez para llevarlo a cabo. Sí, no digo que no aplica, más bien necesitas un mejor equipo y como también que esté especializado en ciertos como estudios y que te lo pueda compartir en una mesa de discusión como esta, ¿no? Como, mira, no es que esto se maneja así, se pudo comportar o sea, retroalimentar al equipo también es algo que se necesita. Porque en todos casos, en todos los centros, yo creo que se ha dado alguien que, que tenga algún grado del espectro, ¿no? Y que sus papás te digan, es que yo no sé qué hacer con él. Y así como, ok, pues bueno, vamos a ver primero, o sea,
qué es como su forma de aprender, cómo se desarrolla en grupo, ¿no? Si él es más como solitario, si es muy sensible, porque pues también puedes trabajar con estas capacidades viéndolas de otra manera, ¿no? Como a lo mejor es su superpoder, ¿no? Y yo lo tengo que entender como eso, ¿no? También abrir un poco mi perspectiva acerca de cómo trabajar, porque no voy a trabajar igual que como puedo trabajar con el común denominador de los chicos con un chico que no lo es, ¿no? Porque no lo quiero separar ni excluir tampoco, ¿no? Entonces también tienes que lidiar con eso, ¿no? ¿Cómo incluyes dentro de todo el proceso a capacidades diferentes o cómo las manejas tú siendo el adulto responsable en ese caso? Entonces, a mí me parece que sí aplica, más tienes que ir poco a poco desarrollando eso, ¿no? Porque sí, ahí es como, ¿por qué quisieras educar a un chico con Asperger, algo que es un chico que normal, ¿no? Con sus capacidades como en la media. No sé, es diferente, a lo mejor desarrollas otra cosa con el chico Asperger y te enseña mundos diferentes, ¿no? Y, y eso es lo que te permite el modelo, como a ti abrir la perspectiva, pero también, pues, vamos a ser muy realistas, hay contextos y hay contextos, ¿no? En donde y hay criterios a discernir, ¿no? Y bueno, yo me siento capaz de hacerlo, bueno, voy. Yo no me siento capaz de hacerlo, también es parte de tu análisis, de tu reflexión personal, ¿no? Es como, pues mejor no, y no es que tengas que decirle que no puedes, sino, pues bueno, sí, no puedes. En realidad sí, no puedes, ¿no? Y no hay pena, ¿no? Es como, bueno, veamos otras opciones y veamos cómo, dónde va, ¿no? Este, eso, espero, sí, en eso. Y, y otra cosa que veo, Jeremy lo dijo también, que ahora con la Escuela Nueva Mexicana está la puerta abierta para esto. Sí lo veo, yo también lo veo y lo agradezco que haya abierto la puerta así, porque sí se va a necesitar, pero también pues se va a necesitar que los maestros pues se conviertan en facilitadores y eso pues requiere de muchos de nosotros y muchos de ustedes si les interesa esto, porque en realidad pues es una labor titánica, ¿no? Como el cambiar como la forma de pensamiento arraigada en todos estos maestros que instruyen a la escuela pública, porque yo no juzgo a la escuela pública, ¿no? Destruye. Es, es donde se puede estudiar, ¿no? Y es donde la gran mayoría de la población va, ¿no? Entonces, también o sea, esa labor también la tenemos que llevar ahí, a estas escuelas, los que no tenemos un centro, ¿no? Tal vez, y por eso está bonito sí trabajar con esta parte de la escuela pública que también le toca, ¿no? Este, bueno, sí, así Viviana, y bueno, espero haya respondido Sí, un poco. sí, completamente de acuerdo. Yo creo que hablaste mucho del espectro, sí, pero también nos pasó en nuestra experiencia propia. Ya llevamos 3 años como analizando esta idea, este sueño de que queremos abrir un centro. Mi esposo y yo hemos visitado varios, Puerto Escondido, Veracruz, y mi hijo que no pertenece al espectro, también fue muy complicado, pero yo creo que más para él, para nosotros, ¿no? Viendo como esta libertad que no sabíamos como hasta dónde llega, que era como que nuestra casa, no sé si está bien o está mal, tenemos muchas reglas, muchos límites, muchos acuerdos impuestos de toda esta tecnología, ¿no? Y que era demasiado abierto en los centros, que llegaba a un momento en el que ya era mucho, ya era demasiado para nuestros ojos, ¿no? Decir, ¿hasta dónde este límite para? ¿Qué va a ser en el día, no? Como tú decías, las intenciones del día era ver a mi amiguito jugar en el centro todo el día y yo decía, no, pues eso no funciona para nosotros. Entonces yo creo que también va por parte de los niños, pero también yo creo que es mucho de parte de los papás, ¿no? Que seamos más abiertos, que sepamos, que confiemos, como tú lo mencionas, que el niño va a decir, bueno, ya fue mucho, pero ¿a dónde entra el facilitador? Bueno, entonces nos ha costado demasiado trabajo como comprender. Mi esposo y yo decimos, bueno, sí vamos a abrir un centro ágil,
pero donde va a haber un poquito más de estructura, pero ahí es donde comenzamos a leer un poquito más y decimos, bueno, si hay estructura y hay límites, entonces ya no es un centro ágil. ¿Sabes? Esa línea tan delgada que nos cuestionamos y que no nos ha permitido todavía como atrevernos a abrir un centro. También lo que decía Jeremy, ¿no? Más bien es como un trabajo interno que se tiene que hacer, y esa sería como mi última pregunta, mi segunda y última pregunta. ¿Cómo se comienza, Diego? ¿Cómo surge esta chispa que dices, sí, me aviento a abrir un centro? ¿Desde dónde se comienza? ¿Quién se contacta? Esa sería como mi pregunta. Ok, voy a tomar antes de responder la pregunta que es muy específica, eso de poner límites y como son cosas como acuerdos, algunos les llamamos no negociables, ¿sabes? Es algo que de verdad es algo que se entiende y queda muy claro para todos. O sea, es como, esto es algo que no se puede negociar porque hay otras cosas circundantes que pueden verse afectadas también por ese ejercicio de la libertad, ¿no? Eh, entonces, pues sí, hay cosas que tú sí puedes, y además es tú tomar como partido en que eres igual que ellos como adulto y ellos como personas no adultas y, y también poder como expresar en su mismo nivel de conciencia que a ti te está molestando eso o que estás pasando demasiado tiempo en este asunto, pero lo dices también y por eso están las herramientas de comunicación no violenta, donde precisas el mensaje, donde tu intención no es ni dañarlo, ni humillarlo, ni hacerlo sentir menos, ni nada de esto, ¿no? O sea, no es la intención detrás de tu comunicación, simplemente tu intención es comunicar que algo a ti te está afectando, ¿no? Que algo a ti te está molestando. Entonces, realmente ese acuerdo, pues ya valora eh, pues lo que tú no estás de acuerdo y por qué no estás de acuerdo, ¿no? No simplemente es, pues porque no me gusta, ¿no? O porque algo así como medio superficial, ¿no? Entonces me parece que también como que estrecha los vínculos, ¿no? Entonces la construcción de acuerdos pues debe estrechar los vínculos para que todos alrededor puedan como cumplir los acuerdos, ¿no? Eso es lo que me pasaba a mí trabajando con adolescentes. Era como, o sea, yo no era la autoridad de, pues, me hacen todos caso a mí, ¿no? Llegaba y en los centros se tiene un consejo de cultura, ¿no? O sea, ¿quiénes son los encargados de mantener de alguna manera como, pues los acuerdos también del centro? ¿Y qué pasa cuando esos acuerdos, porque sí pasa, pues son como pues rotos, ¿no? O sí, de alguna manera no seguidos, ¿no? Y tienes que escuchar por qué no fue seguido, ¿no? Entonces empiezas a darle voz a muchas cosas que luego no se dan, ¿no? A mí lo que me pasaba fue que muchos conflictos con las familias, porque los chicos pues empezaban a cuestionar cosas que en casa eran evidentes, ¿no? Entonces pues el proceso pues ya iba a casa y entonces yo me di ahí cuenta, pues sí, entonces todos tenemos que cambiar no solo como, no solo yo ni ellos, ¿no? O sea, no es como, o sea, es en colectivo todos y pues sí llegué a tener algunos conflictos con familias por cómo, por cómo estábamos llevando las cosas, ¿no? Mismo por eso también se separó el centro, ¿no? Eh, por las ideologías de, ok, bueno, los acuerdos no se están respetando, pues más bien queremos otra cosa, punto, ya. También eso está bonito, decir, es que estamos como en otra cosa y queremos otra cosa, está muy bien, pues queremos otra cosa, no hay enojo, ¿no? Y así, pero eso utilizando todo lo anterior y la confianza en el proceso es lo más bello que puedes tener. La verdad es como tienes que confiar plenamente en que pues tú también estás eh, experimentándolo, ¿no? A la vez que tu hijo, a la vez que los otros chicos. Yo no tengo hijos tampoco, entonces yo lo experimenté con todos y con diferentes edades y con todos podía ver cómo se desarrollaba como esa apertura
a verlos de otra manera, ni siquiera llevando el modelo ágil en todo el centro, simplemente como tú ya llevar la apertura de ver a las infancias de una manera diferente, ¿no? Que aprenden de otra manera, que tienen tiempos, que se duermen, que quieren hacer esto en este instante, y ves cómo mejor aprovechar su mañana al menos, porque yo pasaba la mañana con ellos. Entonces, más o menos vas viendo cómo aprovechar su mañana con ellos, ¿no? Y ellos ya luego te piden, y hay peticiones, y entonces ya empiezas a ver sus intereses particulares y tú tus intereses pues es que desarrollen sus potenciales, ¿no? Entonces pues tú le vas haciendo algunas como, ¿cómo se dicen? Ofrecimientos que vayan desarrollando las cosas que tú quieres ver en ellos, ¿no? También, porque eso no es como que el modelo ágil dice, no, pues que hagan lo que quieran a todas horas. O sea, sí lo dice, sí, pero también ese hacer lo que quieras a todas horas va como fomentado desde pues la gama de posibilidades que tú le puedes ofrecer o la gama de o cómo tú puedas gestionarle que tenga la oportunidad de vivir ciertas experiencias, ¿no? Ya sea con dinero, porque tienes amigos, porque lo llevas a la escuela pública, no sé, ¿no? Te gusta ir a museos, lo pones a hacer otra cosa, tienen una rutina de vamos a escribir en la mañana, a pintar acá, y luego ya tienes tú tu día libre o lo que tú quieras, y ya que él haga lo que quiera. Así más o menos, y así naturalmente se fue acomodando mucho conmigo el asunto de los acuerdos, porque cuando llega el momento en el que todos los acuerdos se ven cumplidos, de verdad el aprendizaje es como infinito. Todos están aprendiendo en ese momento algo nuevo, porque ya no estamos peleándonos acerca de la cosa de si lo tienes que hacer, si no lo tienes que hacer. No, ya es como ya lo acordamos, ya cada quien puede tomar el tiempo, ya cada quien puede definir qué quiere hacer, toma el tiempo así como a solas, se va a leer, se puede ir a la huerta, se pone a hacer cosas de ciencia y ya sus intereses, tú vas viendo como facilitador dónde vas teniendo que hacer más actividades, ¿no? Entonces, y ahí sí entra lo que he estado leyendo por aquí de hacerlo por proyectos, por preguntas, como por lo que quieran, ¿no? Proyectos es lo más maravilloso para que ellos aprendan o con esta cosa STEAM de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y artes. Ya eso ya, y eso es todo lo que nos enseñó la escuela vieja, ¿no? Todo, eso fue su máxima evolución. Cómo podemos impartir contenidos de una forma, pues, que fomente la curiosidad, pues son los proyectos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es la máxima evolución de la escuela vieja. Ahora, pues ya está evolucionando muchísimas otras cosas. Y bueno, ¿cómo inicia la chispa? Pues la curiosidad. Creo que ahí cierro con esto. Así respondo más específica a la pregunta. ¿Cómo inicia la cosa esta? Pues por la curiosidad. Creo que a mí lo que me lleva a mí a estar en este momento así y a estar así de hablador, pues fue mi curiosidad. Y a través de mi curiosidad quise tener experiencias. Sí, y mi curiosidad ha derivado, sí, en vivir muchas experiencias por tener la experiencia, ¿no? ¿No? Y ahí, bueno, viene mucho el criterio de hasta dónde quieres vivir esas experiencias, ¿no? O sea, eh, si tiene un límite, ¿no? Porque puede ser que en algunos momentos esas experiencias puedan ser ya un poco peligrosas, dañinas, estés perdiendo cosas alrededor tuyo por tus propias experiencias, y entonces pues sí, uno también tiene que ir aplicando la reflexión y la retroalimentación en sus propios procesos y bueno, no ponerse en peligro también es uno de esos buenos consejos que te da la gente. Entonces, eso, pero sí, la curiosidad es lo que me llevó a mí a mejorar como las condiciones de mucha gente, me sigue haciendo hacerlo, ¿no? Como eso es lo que también vengo a hacer y me ha ayudado a descubrir un poco más pues más allá, bueno, muchas cosas, mi propósito de vida, mi misión de vida, mi disfrute en la vida, mis placeres en la vida. Entonces, pues le pongo mucha atención también a eso y a eso es a lo que creo que más le tenemos miedo. Entonces, por eso no le entramos con ganas a estas cosas de voy a quitarme todo lo que me han enseñado. O sea, imagínate que puedes quitarte todo lo que te han enseñado y ahora tú lo puedes ver
para poder decidir qué es lo que quieres aprender, ¿no? O sea, qué de todo eso que te enseñaron te sirve a ti como persona y lo quieres aprender de ahora en adelante y fomentar además y compartírselo a alguien. Entonces, eso es a lo que creo que le tenemos miedo cuando le entramos a querer salirnos del sistema. O sea, bueno, te quieres salir del sistema, pues significa poder ver esas partes del sistema como fragmentadas de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora sí, tú eliges, y cuando tú eliges, pues se pone divertida la cosa, sí, porque pues sí, pues eres tú, no tienes que considerar a nadie, no tienes, o sea, no es de considerar, sino como, pues al único que le tienes que responder realmente es a ti mismo, ¿no? Así como, o sea, tú vas a ser el creador total de tu experiencia, ¿no? Y en esa creación total de la cosa, eh, ahorita le entramos a la controversia con el sistema, me gustan las controversias también, ¿no? Eso. Y bueno, ahí si quieren le paro para que le entremos a la siguiente que también me gusta porque, pero Mira, dígalo en el, Viviana, me parece que al final de la pregunta mencionaba cómo empiezo un centro. ¿Está bien Sí. esa tu duda? Sí, ¿verdad? Ok. No sé si has visto la página en internet. ¿Has visitado el portal en internet? Sí, la he visitado. Bueno, ahí hay una parte para poder descargar algo que se llama kit de inicio. ¿Sí? ¿Listo? Ok. Bueno, ¿te parece Gracias, gracias. si no mames, güey. seguimos contactando posteriormente para poder aclarar esa duda? Sí estás en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Sí, estoy en el grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Entonces va Nicole. Adelante. Y después a Mayna. Gracias. Ok, ¿me pueden escuchar bien? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Hola, hola. Solo, bueno, no creo que tenga una pregunta, pero quería compartir que, bueno, mucho gusto estar con ustedes. Llevo un rato sin verlos. Em, y yo sí, el impacto que tiene cuando empecemos a compartir estas cosas. Yo conocí a Diego por acá, en nuestra zona de Nayarit. Participé en muchas clases, experiencias, eventos con su proyecto. Y como reflexionando mucho la experiencia vivida cuando logremos a poder participar en algún curso o taller o ofrecimiento o cualquier cosa, específicamente hablando ahora de Ágil, es algo, pues sí, te empieza a cambiar desde adentro. Y, por ejemplo, lo que quería comentar es que yo llevo la creencia de educación autodirigida, 100%, que sea ágil, que sea lo que sea, que Sudbury, que hay muchas maneras de nombrarlo. Entonces, bueno, y lo que a mí en este momento de mi vida, lo que he tomado más, ahora sí, entre comillas, de lo que estudié con Ágil, que logré a tomar formaciones en vivo, talleres con Diego y el equipo de Educambiando, con Gaby, o sea, toda esa banda. Y luego también estoy a medias del curso de formación facilitador en línea que puso Educambiando. Em, son las herramientas de trabajar en grupo de adultos, son las herramientas de manejar grupos, proyectos colectivos, de comunicación no violento, de cómo crear un tipo pizarrón de visiones y sueños, como decía, de Dragon Dreaming y todo eso. Y a mí se me hace algo bien bonito en este grupo a nombrarlo, porque tanto hacemos en el camino de querer aprender para poder educar, ¿no? Querer aprender para poder guiar a nuestros hijos y todo el rollo, ¿no? Pero estas herramientas se me hace bien chidas en esa cuestión de un poco como ampliar la visión, que como decían los dos, Hermi y todos ustedes y Diego, de no es solamente la cuestión de educar a unos niños de 4 años a 18 años, es desescolarizar nosotros, es desconectar con el mismo sistema, ¿no? Y se me hace, pues sí, una experiencia muy bonita. Y también la idea de abrir un centro o decidir si vas por así o no. Me encanta
el ejemplo de Diego, su experiencia vivida, porque sí hubo un centro, hubo un lugar físico, hay mucha experiencia tomada de todas las personas que tocaron estos pisos ahí y a la misma vez es muy bonito, como él dijo, ver un proyecto cerrar y ir a su propio camino. Entonces, por la persona que quiere como saber si abre un centro o no, o que decides este camino o no, pues experimenta. La verdad es muy enriquecedor. Es tomar el curso en línea, llegar a un taller, buscar un chingo de cuentas en Instagram o Face o por ahí que tienen ese crecimiento, ¿cómo se dice? Ese, pues sí, modelo, ¿no? Y yo, por ejemplo, me encanta que podemos hablar de ciertas herramientas o partes de lo que es eso. Y yo, por ejemplo, no lo he aplicado en mi vida personal 100%, pero sé que esté ahí y sé que pues lo puedo tomar en el momento que lo necesito. Em, y, y sí, eso, y estoy infinitamente agradecida, Diego, por haber llegado a mi entorno, y invitarme a aquellos talleres en estos tiempos, porque la neta sí un poco como que me ayudó a dirigir o más bien como poner un eje en mi camino pues, en maternidad, de un líder en mi comunidad, de alguien que colabora mejor, que se puede escuchar mejor. O sea, hay muchas cosas que tomamos en esas formaciones y cursos que ni siquiera se trata de educar niños. O sea, yo recuerdo un parte era escucha profunda y era 2 días hablando de cómo escuchar, ¿no? Y mejorar nuestros ahora sí como maneras de communication. Entonces, gracias, Diego. Qué bello, Nicole. Qué bello. También mucho tiempo de explicarnos. Regresó muy bien, porque se había ido Diego. Pero aquí está. Listo. ¿Nos escuchas? Sí los escucho, perdónenme, es que por andar así bien clavado, no me fijé que ya no tenía batería y se acabó la batería. Entonces, pero ya no sé si Viviana ya con eso y o sea, para iniciarlo, pues se necesitan nada más ganas, ¿no? O sea, ganas y confianza de decir, bueno, voy a hacerlo, quiero hacerlo y aquí tengo toda una comunidad que me respalda, ¿no? Además. Y, y a lo mejor, pues, si quieres, nada más tomarte una de las formaciones y listo, ¿no? O sea, es como, con eso creo que, y ya lo demás es preguntar y nunca tener miedo de preguntar de cómo se hace esto, cómo, o sea, y si no tenemos la experiencia, pues, la vamos a tener con lo que te suceda a ti. Y bueno, y me Por perdí acá, más. sí, después de Viviana, siguió Nicole, que no tenía preguntas, pero sí unos comentarios muy lindos, hablando respecto a la experiencia que tuve contigo en el centro y de cómo lo colaboraste a transformar su vida. Y la que sigue es Amaina, que continúa con la manita levantada. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amaína, bueno, vivo en Tepoztlán, Amatlán, Morelos. Bueno, creo que mi pregunta se ha contestado un poquito ahorita con lo que compartió la compañera, porque mi pregunta era como saber o escuchar un poco más de cómo es la contención con los padres, o sea, dónde quedan los padres involucrados como en estas propuestas. Escuché de Educambiando. No desconozco mucho de esto, de las propuestas educativas. Formo parte de una, pero apenas recién voy como entrando, es uno nuevo. Y como, no sé, preguntar a Diego como esta experiencia que hay con los papás en el compartir o en la educación de sus hijos, porque yo tampoco soy mamá. eh, como ellos como los primeros referentes, los primeros guías. Yo veo aquí muchas personas que ya van como con esa disposición, ¿no? Ya van con esa idea de que quieren algo diferente. Acá nos ha pasado un poco así, que hay gente que sí viene con esa idea diferente, pero a la hora de mirar como
la propuesta es como el nivel de, ay, joder, me tengo que involucrar más y implica más responsabilidad en mí, y mirarme más y verme más. Y entonces como que ahí es como todo una contención para los papás al unísono. Hay papás que, bueno, sí llegan todavía con la idea del sistema donde voy, deposito a mi hijo, me voy y qué chido y vuelvo por él. ¿No? A veces todavía hay esa como, pero, no, o sea, pero el niño está totalmente abierto desde su alma, desde su ser, a todo eso. Entonces, claro que acogemos al niño porque él ya está muy, muy abierto y, bueno, elaboramos con los papás. Entonces, me gustaría como ese compartir, si es que lo hay, que yo creo que sí, de con los papás, cómo ha sido en esos proyectos que has participado y he escuchado el de Educando. Gracias. De nada, Maina. A ver, voy a responder una cosa usando como creo que lo hicieron en Educambiando, ya si es erróneo esto. Ellos tomaron, todas las familias también tienen que ser partícipes dentro de un entrenamiento, ¿no? Como que también eso es lo que se solicita de alguna manera. Entonces, tú ya estás como de verdad como en la cultura, ¿no? Y de verdad sí estás convencida de que eso es lo que quieres, ¿no? Porque pues es que es eso, es la construcción de cultura intencional, ¿no? O sea, tú quieres construir una cultura intencionalmente, entonces, ¿qué quieres, cómo quieres construir esa cultura intencionalmente? Pues tú vas a decidir cómo, ¿no? O sea, y si hay más personas, pues te tienes que poner de acuerdo con estas más personas y las herramientas con las que te facilitamos, porque en realidad eso es lo que hacemos, es facilitar procesos, ¿no? Nosotros vamos a facilitar procesos. Nosotros no vamos a educar a los chicos, vamos a facilitar el proceso de su aprendizaje y de su desarrollo, ¿no? En ese sentido, nos proveemos a nosotros mismos de las herramientas suficientes para que podamos acompañar esos procesos de los chicos. Por tanto, también eso le pides a las familias. Y eso implica un compromiso mayor, tiempo mayor, responsabilidad mayor. Eso no te lo quitas de encima, lo tienes que, y de todos modos, pues el proceso de la educación, aunque sea de ir a dejar a tu hijo al colegio o a la escuela, eh, pues también como que se le pide un poco a la familia que participe en las dinámicas que la escuela implica, ¿no? No es como, o sea, sí se pide que los papás asistan y sí se pide que los papás como que estén al pendiente del uniforme, de las libretas, el pago de la cuota, no sé qué. Como que sí hay un nivel de responsabilidad y de colaboración con la escuela. Al menos eso vi yo en las escuelas públicas en las que he estado, ¿no? Tiene que haberlo. Entonces, pues, hay una cosa que luego se confunden estos proyectos que son como más escuelas privadas, voy a llamarlos así porque esos somos, ¿no? O sea, como no puedo llamarlo de otra manera, eso fuimos también nosotros como proyecto, por más de que lo llamamos Centro de Aprendizaje Libre, ¿no? O Centro de Educación Libre, pues sí fuimos de alguna manera una escuela privada que o sea, se sostenía en gran parte de las finanzas de las personas que participaban ahí, ¿no? Y otra parte, nosotros hicimos muchas cosas con respecto a que no todo cayera dentro de las finanzas de las personas y que no fuera una cuota muy alta, pero de todos modos tenías que pagar, ¿no? Algunas veces tuvimos la oportunidad de tener chicos que no pagaran, ¿no? Y que podíamos vivir con eso. Entonces eso, de alguna manera, era nuestra labor social un poco a medias, ¿no? Entonces, eh, pero sí tienes que acompañarte de tus familias en ese sentido, ¿no? Sí tienes que pedirles que lo acompañen en el proceso. Y esto lo que sí exige a lo mejor, o no exige, sino como demanda, es que sí vas a tener tú que abrir un cachito de tu ser, así desprenderte de todo lo que has sido. ¿Por quién? Por tus hijos, ¿no?
Entonces, y realmente eso es lo que tú tienes que hacer, creo yo, siendo padre, ¿no? O sea, creo que es lo que los chicos te vienen a enseñar, los niños te vienen a enseñar cuando eres padre, madre, sí es a desprenderte de una parte de ti que ya no tiene que ser, y sí es como a responsabilizar, ¿no? De algo más, ¿no? Entonces creo que cuando tomas esa posición, pues no te debe costar trabajo, ¿sabes? No te debería costar trabajo, a lo mejor tiempo sí, pero lo buscas o buscas la manera de participar más o te estás en contacto, lees, no sé, es, ¿por qué trajiste un niño a la tierra? Pues, ¿no? Esa es mi pregunta. O sea, ¿para qué? ¿Para que solo lo tengas ahí y sea un engranaje más del sistema? O sea, ¿lo trajiste para ser también un trabajador más de esto? ¿O para que sufriera las inclemencias porque tú no lo atiendes? ¿O para cumplir tus lazos de herencia que has tenido aquí que tú no has sanado? ¿O para qué? O sea, para que cumpla tu karma porque tú nomás no te haces responsable. Dime para qué. A mí nomás explícame, ¿no? O sea, si lo trajiste para alguna de esas, pues más bien hazte cargo tú de estos procesos, y lo digo a las familias, y yo me hago cargo también del mío para que sí pueda entregarles con bondad y con una cosa como muy pura lo que realmente vengo a transmitirte, ¿no? Que es mi pasión por aprender, mi curiosidad, mi... Entonces es muy natural cómo te la transmito. Entonces necesitas por fuerza, por fuerza, que sí se tomen o se hagan charlas de sensibilización. Eso podría ser el entrarle a toda esta gente, porque como escuché a Nicole decir, pues son más allá de formas y metodologías de cómo hacer que los niños pasen el tiempo, ¿no? Sí es más allá de eso. No, no solo es cómo hacer que los niños la pasen bien en la escuela y aprendan. No, no es eso. No, no va por ahí. No, es como, de verdad, como aprovechamos ese tiempo que estamos ahí para irnos descubriendo, sí, de verdad, profundamente, ¿no? Y desde ahí vincularnos, y desde ahí construir relaciones, y desde ahí como que nazca lo que vienes a aprender, lo que vienes a decir, ¿no? Entonces, pues creo que eso sí requiere un poco de paciencia, un poco de tolerancia a muchas cosas, porque te vas a encontrar muchos como, no, no, por aquí no va, ¿no? O sea, como, y está bien, tienes que ser tolerante hasta el momento en el que dices, pues, pues no va por aquí para ti también, ¿no? O sea, no es que no vaya por aquí para los dos, es que para ti no va por aquí. Entonces tú también sé capaz de tomar la decisión y eso es muy responsable de ti, decir, yo no quiero eso. Y también de eso se trata, desescolarizarte, ¿no? De decir qué sí es lo que quieres y qué es lo que no quieres de lo que estás viviendo, ¿no? Y si tu impacto puede ser cuán mayor como tú quieras, pues hasta puedes ponerte en procesos colectivos mucho mayores de que estén en contra de algo que realmente no queremos de manera global, ¿no? O de manera local, o de manera familiar, o contigo mismo. Entonces, eso es lo que hace este proceso, ¿no? Esto es lo que genera, vas para adentro y es como, no sé, sesiones de ayahuasca diaria, pero sin ayahuasca o cosas así, ¿no? O sea, como, bueno, ya ves que todas estas familias le hacen a esto, entonces también, pero pues sin ayahuasca, pues, ¿no? O sea, como así nomás, no es como, esto es la realidad, ¿la quieres cambiar? Pues sí cambias tú, como así, sí cuestiona lo que va, ¿no? O sea, como, ¿para qué haces las cosas que haces? ¿Cuál es esa intención detrás de todo lo que estás haciendo? Y eso, Maina, creo que eso puede responder tu pregunta. Pero sí, círculos de sensibilización, eso es lo que podría hacer que funcione cuando le están entrando a la cosa. Muy bien, no hay por ahí manitas ya levantadas. Alguien que guste abrir su micrófono y darnos algún comentario, alguna reflexión de todo lo que hemos compartido esta mañana. En lo personal me parece muy profundo, ha sido muy bonito escuchar a ambos, cada quien desde sus experiencias, haciendo cosas diferentes, viviendo lo diferente. Y ambas suman. Ambos decían igual,
en una perspectiva más hacia un colectivo que algo muy individualizado. Muy bien, por ahí. Ok. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Jeremy, si lo ve después, la grabación. Ha sido muy lindo tenerlos. Eh, espero que haya sido de beneficio a todos, a todas que están aquí con nosotros, que se haya disfrutado, sobre todo, que nos haya inspirado, que nos haya movido nuestros corazones, que nos motive a continuar este camino de aprendizaje. Les agradezco Oye, mucho. Anita, ¿será que Sí. tienen un espacio para esas dudas que aparecieron ahí de Ivonne? Porque lo siento medio abierto yo conmigo mismo. Con eso, como tenía unas dudas que son muy particulares hacia, porque escucho que ella es más como maestra o está más en el sistema público de educación y, y me gustaría escuchar también porque esas dudas nacieron en muchos de nuestros encuentros con mucha gente, ¿no? Como que sí sale esto a relucir y como que yo lo siento medio abierto y si hay todavía tiempo, pues Hay tiempo, si tú tienes tiempo, yo tengo tiempo y podemos hacerlo. Al final esto queda grabado. Si igual está aquí y nos quieres compartir de manera abierta tus preguntas, estamos aquí para darle continuidad. Hola, ¿qué tal? Estoy un poquito ronca. Acá donde vivo hace mucho frío, estamos a -2 grados. Todos los veo muy primaverales y yo con mi cobija aquí, pero bueno. Sí, simplemente preguntar, especificar esas cosas, porque sí, efectivamente estoy en el campo de la docencia. He trabajado para escuelas públicas, de nivel secundaria, preparatoria, y actualmente estoy en escuela privada, privada religiosa, tiene que ver con cuestiones de la religión, es una escuela católica, trabajo para primaria y secu. Y con la nueva escuela mexicana, pues nos enfrentamos a muchos cambios como docentes, que ya no eres el docente el que dirige toda la clase, el que tiene el mando y dirección de la clase, ¿no? Ahora ya cambia, ya eres solo facilitador, guías, acompañas y el alumno tiene muchísimos más campos, ¿no? Y trabajamos en conjunto con los españoles, con un programa de españoles, y trabajamos mucho en base a esto, en la búsqueda del talento de los alumnos, ¿no? Búsqueda dirigida y que ellos lo encuentren, ¿no? Que se relaciona mucho con lo que se ha mencionado hasta el momento. Y me llamaba la atención esta parte porque a pesar de que somos colegio privado, que tiene que ver con colegios católicos, vamos regidos por la SEP. Por eso preguntaba si su programa, su propuesta está avalado por la SEP o están como en ese camino, ¿no? Porque la nueva escuela mexicana se abre a toda esta parte, ¿no? Ya no solamente es las matemáticas, el español, ¿no? Sino ya está dirigido a muchísimos más campos que antes no se les daba interés y que requieren igual muchísimo estudio. Y en la cuestión de las escuelas particulares nos piden mucho, no nos exigen, sino nos pusieron como esta parte de necesitas tener un grupo de psicólogos para dar seguimiento a toda esta parte que se ha venido generando con el programa de la nueva escuela mexicana. Por eso mis dudas y por ahí encontraba algunas similitudes con el programa Montessori, porque pues igual al estar en este camino y al ser parte de las coordinaciones dentro de mi escuela de varios departamentos, me surgen estas preguntas de, ellos cómo le están haciendo o cómo cubren esta parte, ¿no? Cómo cubren los requerimientos para poder entrar a la SEP y nosotros cómo podríamos moldearnos a que tal vez en algún momento las escuelas, tanto públicas como particulares, no verlo lejos como proyecto, que pudiéramos unirnos, ¿no? Que pudiéramos integrar sus nuevos sistemas a las escuelas, ¿no? Se ve difícil, se ve lejos, pero no está fuera del alcance, ¿no? Y con toda esta nueva reforma educativa, estamos abiertos a cualquier punto, ¿no? Entonces, por eso mis preguntas no es tanto que esté cerrada o abierta o en contra, ¿no? Sino difería en algunas cosas por lo que yo vivo desde mi campo, desde mi contexto y sobre todo desde el contexto cultural del área donde estoy. Yo estoy en el área de Querétaro, en municipios alejados de lo que es la ciudad, entonces el contexto cambia un poquito y demás.
Gracias, Ivonne. Bueno, sí, gracias. Eso a mí me da mucho gusto. La verdad lo deseé desde hace mucho tiempo, que se abriera esta oportunidad. Pero bueno, así respondiendo rápido, no, la red no tiene como la intención siquiera de volverse como a justificar bajo la estructura institucional, ¿no? O sea, no, no es la idea. No, no va por ahí. Y eso era la intención de la red, yo creo que hace tiempo atrás, ¿no? Porque nadie, a lo mejor no creíamos que el sistema educativo fuera a cambiar, ¿no? Ahora Jeremy lo dijo y abren la puerta, ¿no? O sea, nadie pensó que iba a cambiar como así como la reforma educativa iba a abogar porque se abriera la brecha hacia este nuevo como formato de escuela, ¿no? Que requiere pues mucho acompañamiento hacia ustedes, facilitadores, maestros, guías, lo que tú quieras y mandes que nos llamemos, pues sí necesita un acompañamiento. Entonces, como red ALC, no, no creo que haya sido esa su intención al nacer, como meterse al sistema de nuevo. ¿Cómo le hacen los centros para que los chicos puedan seguir en el camino educativo? ¿Utilizan las herramientas del sistema institucional para poder como hacer que los chicos pasen estos como exámenes a través de los recursos como el INEA, ¿no? Eso es lo que se hace, o eso es lo que todos hemos hecho. Ya luego nuevas versiones fueron como ligarte a una escuela y que tenga su currículum y haga su currículum, o sea, sus trabajitos, lo que te piden la escuela, y ellos te dan como un certificado, pero bueno, también es un gasto doble y no es para todos. Y eso, bueno, todos los caminos que han buscado las familias para como darle algún tipo de documentación al proceso de aprendizaje de sus hijos, pues ya varían, ¿no? Sí, 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 o sea, he escuchado hasta, bueno, ya, pues, si de por sí ya aquí puedes comprar cualquier título, pues, ¿no? O sea, desde cualquiera hasta esas, ¿no? Es como, no es mi decisión, ¿no? O sea, si tu hijo quiere estudiar, pues mételo a la escuela también, ¿no? O sea, como no estés peleado con ellos, nada más darle la posibilidad de que abra la perspectiva, ¿no? Pero bueno, todo esto que dices de la nueva escuela mexicana, para mí va a cambiar un poco también para dónde puede hacer como el enfoque que tenga la red. Nosotros apenas vamos a tener un retiro en el que se va a hablar de cómo vamos a enfocar el trabajo de la red, ¿no? O sea, ¿para qué sirve tener una red de centros ya ahora en México? Y que también es un referente para toda la comunidad hispanohablante, ¿no? ¿Cómo se va a hacer eso posible? ¿Qué, no lo sabemos. Es lo que vamos a imaginar apenas, es lo que apenas nos está llegando a todos. Entonces, pues puede ser que, como dices, sí se junte todas las metodologías y se haga un análisis de las pedagogías que existen y se tome como el desarrollo integral del ser, ¿no? Y porque pues, en realidad estamos cambiando hasta de era y cosas así, ¿no? O sea, ya no estamos en la era industrial también, ¿no? Ya no es totalmente industrial, está cambiando un montón de cosas. Entonces, pues también como que la sensación de autonomía, pues también va a cambiar, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Porque para esto se creó este modelo ágil, para ser autónomo, o sea, como tú ser autónomo, de verdad. Entonces, pero bueno, siempre necesitamos el complemento del sistema, ¿no? O sea, a final de cuentas estamos construyendo esto junto con todos estos otros seres. Entonces, creo que nos tenemos que unificar. Ojalá haya 20 pasos, 20 años de unificación y a lo mejor estaríamos en otro lado. Pues sí, a ver si sale, ahora sí, para la raza humana. A ver si ahora sí Claro, sale el y experimento. somos una mezcla de distintas generaciones. Hay hijos de pandemia aquí, me considero hija de pandemia. Nuevas generaciones, ¿no? Pero pues bueno, yo me despido, fue un gusto estar con ustedes. Tengo clase ahorita a las 12. Maestra, Yashuri, gracias por invitarnos. Muy interesante. Gracias, Ivonne.
pues bueno, también gracias por venir, ¿no? Yo también para ir cerrando, gracias a todos, gracias Ana Laura, gracias Moni, de verdad, esto creo que funciona y va a funcionar. Gracias a todas las demás que vinieron y que quisieron escuchar, dedicar un rato de su tiempo a escuchar otra vez algo que les levante el ánimo, les dé esperanza, no sé, te llene una chispita, como dijo el Jeremy, vuélvanse chispitas o palos para que se encienda la fogata, cualquiera de los dos se necesita, ¿no? Pero bueno, sí, agítense un poquito, estamos en vísperas de una nueva era, entonces también eso está bonito. Hay alineación planetaria, entonces, pues, ¿qué más quieren? ¿Ya? ¿Qué más quieren? Si toman, pues tómense una caguama, si no, pues no, entonces ya, pásenla bien, disfruten también. Gracias, Diego, Jeremy, Ana y todos los interesados que estuvieron hoy. Gracias. Voy a detener la grabación.